Semnawali ha superado los 500 suscriptores y para celebrarlo hagamos una pequeña dinámica. ¿Qué imagen de este códice representa a los 500 suscriptores? Dejen su respuesta en los comentarios y a quien acierte le daré like. Así es, ya más de 500 suscriptores a la fecha de subido este video, y es que a pesar de que los últimos videos que subí fueron hace aproximadamente 3 meses, el canal ha ido creciendo. ¿Y qué puedo decirles más que gracias? Muchas gracias a todos por apoyar este canal, por suscribirse y compartir. Y es que mis suscriptores con más tiempo ya lo saben, que puedo llegar a tardar algo de tiempo en subir nuevo material porque por mi trabajo y luego mis actividades personales casi no tengo tiempo libre. Así que si eres nuevo en el canal, déjame compartirte que a pesar de que pueda llegar a tardar un poco en subir luego nuevos videos, estos van a seguir llegando, de verdad, van a seguir llegando. Pues de verdad mi deseo es compartir con todos ustedes nuestra cultura, una cultura de la que somos herederos y que es tan hermosa para que la conozcamos, la vivamos día con día y la hagamos nuestra, ya que es parte de nuestra identidad histórica. Y para celebrar que el canal superó los 500 suscriptores, no solo está la actividad del inicio de este video, que si tienes dudas puedes ver este otro video de los números en náhuatl, ya que ahí también vemos cómo se representan los números de forma gráfica. También próximamente se estrena la segunda parte del calendario mexicano, el Tonalpohualli, ya que muchos me comentaron que la parte 1 los dejó picados. Además, como en ese video ya vemos lo que son los dos calendarios y cómo funcionan juntos, es un video al que le eché mucho coco para pensar cómo explicarlo y que quede lo mejor posible. Cosa que me hizo regrabar en varias ocasiones porque siempre se me ocurrió una mejor forma de explicarlo. Sino también me esforcé mucho en la parte de la edición para que quedara lo más gráfico posible. Lo que hizo que en varias ocasiones se me cerrara el programa porque se me trababa. Ok, edito. Guardo. Edito. Guardo. Edito. Guardo. Además, una vez terminadas las ediciones, al intentar exportarlo se me apagaba la computadora. Y no estoy exagerando. Literalmente se me apagaba la computadora. Creo que me imagino cómo le pudo haber ido a mi pobre RAM. Así que tuve que ir exportando pedacitos de 30 segundos y luego los uní para que quedara el video de forma completa. Pero todo eso valió mucho la pena, pues les puedo entregar un video del que me siento muy orgulloso y en el cual pienso que se explica el funcionamiento de los dos calendarios como a mí me hubiera gustado haberlo visto. Así que espéranlo en los próximos días y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por suscribirse al canal. Dilo, muchas gracias. Muchas gracias. Suscríbanse, por favor. Mírense, yo todo eso. Suscríbanse.